Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. Esta es una crisis grande, tan grande que puede ser terminal. Es una crisis sucia, nauseabunda, de esas asquerosas que intoxican. A ver, usted puede entender que hay crisis política que ocurren en gobiernos por diferencias ideológicas, por diferentes visiones estratégicas, o sobre distintas visiones sobre el rol del Estado, o sobre reformas, o sobre temas constitucionales, o sobre la política económica, o sobre los equilibrios al interior de una coalición gobernante, o sobre la relación con la oposición. No, ahora no es nada de esto. La crisis la origina un alto funcionario que parece cometió de los peores delitos, el de violación sexual a una subordinada en un gobierno autoproclamado feminista y habiendo confesado la denuncia a la primera magistratura, a Gabriel Boric, y este no reacciona y al contrario, le permite seguir ejerciendo sus funciones. Y no solo eso, el presunto autor del delito confiesa haber revisado videos captados por cámaras privadas, lo que es abiertamente ilegal, sin que el señor presidente, que tiene formación jurídica, sin que Gabriel Boric haya reaccionado ante esta segunda vulneración a la ley, permitiéndole seguir en su cargo y desempeñando funciones oficiales. El martes 15 de octubre, Carolina Toá es informada por el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, de la denuncia de abuso sexual contra Monsalve y del uso de la inteligencia, de la agrupación de inteligencia de la Policía de Investigaciones, o sea, de la policía secreta, para obtener imágenes captadas por las cámaras del restaurante Ají Seco Místico y del Hotel Panamericano. La preocupación de Serna es explícita. Monsalve hace uso del sistema de inteligencia de la PDI directamente sin avisar al alto mando y para un asunto personal. Ese martes 15, a las 4 de la tarde, con 27 minutos, Gabriel Boric le pregunta por el sistema de mensajería Signal a Manuel Monsalve. ¿Vuelves a la moneda? Monsalve no responde. Pasa 1 hora y 16 minutos y Boric insiste, le escribe, recuérdame a qué hora llegas. Sigue el silencio de Monsalve y recién a las 19 horas le responde. Usted comprenderá que no es habitual bajo ningún gobierno que al presidente no le respondan de inmediato y que cuando lo hacen es en 2 horas y media después. No hay autoridad presidencial. Cuando ya estaba bien oscuro, cuando ya el edificio estaba casi vacío, porque gran parte de la burocracia gubernamental se había retirado, en el despacho presidencial del Palacio de la Moneda se produjo esa reunión fatídica. En el despacho presidencial estaba Su Excelencia, el presidente Gabriel Boric, Carolina Toá y Manuel Monsalve. Este era el trío. En la conferencia de prensa, esa larga de 53 minutos, Boric dice que solo en esos instantes se enteró de la denuncia
y de la revisión de las imágenes. Y aquí viene una pregunta que yo diría que es esencial, que es de esas preguntas definitivas. ¿Boric supo que se usaron los servicios de inteligencia de la PDI, de la policía secreta, para obtener los videos? Carolina Toá, que sí sabía, porque se lo dijo el jefe de la PDI, ¿se lo contó a Gabriel Boric? Lunes 21 de septiembre, punto de prensa de Carolina Toá. La ministra dice que la información que recibió fue desde un primer momento completa, que le contaron todo. Se la entregó el director de la PDI a mi persona respecto a que había una acusación contra el ex subsecretario por abuso sexual y violación y que en la investigación también se estaba abordando el uso que hizo de la ley de inteligencia para solicitar que se levantara cierta información. Eso estuvo informado por el director de la PDI y así fue informado al primer mandatario. Todo esto lo publicamos en Bio Bio Chile en una nota de Néstor Aburto. O sea, Carolina Toá dice que le informó todo a Gabriel Boric. Conclusión, desde el día 1, desde el momento 1, desde el minuto 1, Gabriel Boric supo que se había usado la ley de inteligencia para rescatar los videos y analizarlos, y no reaccionó frente a la irregular actuación de Monsalve, actuación que podría constituir un delito. Y no solo eso, siguió desempeñando funciones oficiales, como le decía, mientras mantenían ellos dos, Toá y Boric, todo en secreto, todo, durante días, durante 36 horas, hasta que se develó públicamente por el diario La Segunda. Y si no lo hubiese develado ese diario, quizás hasta cuándo. Y esto es insólito, es inexplicable. Naturalmente que todo esto ocurría sin que hubiese ningún interés por la víctima, una subalterna. El reemplazante de Monsalve, exministro de Justicia, Luis Cordero, él sí captó la gravedad del asunto. Entonces, en un tono doctoral, con voz engolada, dijo que no se había violado la ley, que se cumplieron los protocolos, intentando hacer un control de daños acerca del uso irregular de la ley de inteligencia. Carolina Toá también enarboló la tesis. ¿Qué dijo Carolina? Textual, de acuerdo a los estándares de la ley de inteligencia, que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Pero ¿sabe una cosa? La tontera tiene límites. Todo este control de daños fue en vano, porque Monsalve violó la ley. El problema es que Gabriel Boric lo supo y cayó. Y también lo supo Carolina Toá y se silenció. A ver, le voy a explicar algo. En el sistema de inteligencia participan varios órganos de inteligencia que tiene el Estado chileno. Entre ellos, la Policía de Investigaciones a través de su Brigada de la Inteligencia o de Inteligencia. La PDI depende del Ministerio del Interior y opera a través de la Subsecretaría del Interior. ¿Pueden pedir la Subsecretaría del Interior operaciones de inteligencia directamente a la inteligencia? No al mando de la PDI, sino a la inteligencia. Sí. ¿Son secretos sus informes? Sí. ¿Son secretos para el director de la PDI? Parece que sí, parece. ¿Pueden usar agentes sin identificación y además agentes encubiertos? Sí. El problema es que el artículo 23 de la Ley de Inteligencia autoriza el uso de medidas intrusivas para los servicios de inteligencia cuando el objetivo sea, y esto es textual, resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, del crimen organizado y el narcotráfico. Aquí está el problema, porque nada de eso estaba comprometido. La orden de Manuel Monsalve fue ilegal, porque no era para resguardar la seguridad nacional, no era para protegernos del terrorismo o el crimen organizado o el narcotráfico. No era para ninguna de esas cosas, era para un asunto personal y además delictual. Representó, o sea, le dijo la directora de inteligencia Cristina Vilches,
a Monsalve que su orden era ilegal? ¿Se lo dijo? No. Es verdad, puede ser que haya sido engañada, que Monsalve le contó una historia, pero cuando ya avanzaron las diligencias, cuando todo era ya bastante evidente, ¿le dijo en algún momento más adelante, cuando todo era obvio, que esto era ilegal? No. Cristina Vilches, la directora de inteligencia de la PDI, fue destituida. Tenía muy buenos contactos políticos, era una pluricondecorada, fue ni más ni menos que la primera mujer a cargo de un servicio de inteligencia en Chile. Se tuvo que ir. ¿Se dio cuenta Eduardo Serna, el director de la PDI, con las primeras indagatorias, después de recibir la orden de investigar la violación, de investigar la violación que habría cometido Monsalve desde la Fiscalía, de que había una ilegalidad? Sí. ¿Se lo dijo a Carolina Toá acerca de la forma ilegal en que Monsalve había ordenado a la inteligencia? Sí, se lo dijo a Carolina Toá. ¿Se lo dijeron a Boric? O sea, ¿se lo dijo Carolina Toá a Boric? Sí. O sea, según lo que se sabe hasta ahora, ¿actuó bien Eduardo Serna al informar de la denuncia y del actuar irregular de Monsalve a Toá? ¿Lo hizo bien cuando le informó a Toá? Sí. Hay otra pregunta. ¿Solicitó Monsalve, atención con esta pregunta, ¿solicitó Monsalve la actuación de otros servicios de inteligencia? Sepa usted que se está investigando si actuaron carabineros antes que la inteligencia de la PDI. Javier Armendáriz, el fiscal, envió al general Enrique Monraz un oficio pidiendo que informe si la inteligencia de carabineros operó en el hotel, en el restaurante o sus alrededores. Y esto en un periodo prolongado hasta el día de hoy, 1 de septiembre hasta el día de hoy. Y de ser efectivo, el nombre de los funcionarios y el motivo. Atenti, el oficio enviado a carabineros al general Monraz hasta este instante no ha sido respondido. ¿Algo más? Sí, algo más. Sugiero investigar si hubo intentos desde el Palacio de la Moneda para comprometer a otro servicio de inteligencia perteneciente a las Fuerzas Armadas. Y hasta aquí llego para que se aclaren estas cosas. Queda claro que lo de Luis Cordero fue una intentona fracasada y esto lo demuestra el despido de la directora de inteligencia Cristina Vilches, porque es imposible parar la avalancha de pruebas que hay sobre este tema, porque Eduardo Serna la despidió porque ejecutó órdenes ilegales y ahora se sabe que los agentes secretos, la policía secreta, no solo se retiraron las imágenes, estos policías del restaurante y del hotel. El diario La Tercera cuenta que también llegaron a la central de cámaras de la Municipalidad de Santiago, mintiendo, diciendo que investigaban un secuestro. Esto era falso. Y se incautaron grabaciones de esa noche, del 22 al 23 de septiembre, de las calles cercanas a Maquíver, Teatinos, Monjitas, Huérfanos, Morandé, etc. Todo esto en la noche del 22 de septiembre. ¿Se llevaron las grabaciones? Sí, se las llevaron. La policía secreta logró contactarse con la víctima y esta policía secreta mandada por Monsalve. Sí. ¿Cómo llegó la policía secreta hasta la denunciante? Se hicieron pasar por repartidores de delivery, se caracterizaron, como que se disfrazaron de Rappi o algo parecido para tomar contacto con ella. Me imagino a estos policías vestidos de Rappi, como andan vestidos con una moto de baja cilindrada, hasta incluso en una de esas hablando con acento venezolano, con una historia aprendida, tratando de entregar un paquete cualquiera. Usted sabe, al estilo de la inteligencia criolla. Monsalve explicó que esto lo hizo porque estaba inquieto, porque la subordinada no había ido a trabajar. Él dice que quería velar por ella. Otros que simplemente querían tenerla a mano, vigilada. Javier Armendáriz
en la audiencia de cautela de garantías, dijo que Manuel Monsalve utilizó su condición y el tipo de funcionario público que era para llevar a cabo una investigación casi paralela y que podría haber, escuche bien, pérdida de antecedentes o evidencias. Monsalve, al delito de violación, ¿podría agregar a su currículum el de obstrucción a la justicia? ¿Obstrucción a la investigación? Sí. Lo más probable es que sea interrogado por el fiscal Javier Armendáriz y luego formalizado. Y esto podría ocurrir ahora, en los próximos días. O sea, desar de la lucha contra la delincuencia va a terminar saliendo de un tribunal con un pito que dice imputado y con esposas rodeando sus muñecas. Esta es, ni más ni menos, la dimensión de la caída. Hay un misterio, hay muchos misterios acá, pero uno, por ejemplo, que no está resuelto. Los hechos ocurridos en el restaurante Ajíseco Místico y en el Hotel Panamericano en la noche del 22 al 23 de septiembre, después de eso, ¿por qué Monsalve demoró unos 17 días en caer en la cuenta de que no se acordaba de nada? ¿Y por qué después de 17 días echó a andar todo este aparato de la policía secreta? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué, si esa mañana del 23 de septiembre se comunicó poco antes de las 8 de la mañana con su equipo, avisando que no iría al punto de prensa programado a las 8:30, ¿por qué se quedó en el hotel casi toda la mañana? Y si de nada se acuerda, según él dice, ¿por qué sí se acuerda que hubo un forcejeo con la víctima en torno a un taxi esa noche, lo que le originó a la denunciante algunas lesiones? ¿Por qué se acuerda de eso y no de otras cosas? Algo raro además. Escuche bien. Monsalve entregó su celular a los policías de inteligencia presuntamente para que determinaran si había sido clonado. Es obvio que ese celular, usted lo comprenderá, tiene mucha información reservada, tanto de seguridad como información política. También, por ejemplo, habría vestigios del uso de fondos reservados. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Pregunta para la policía y para Armendáriz. ¿Monsalve limpió su teléfono antes de entregarlo o le entregó con toda esa información a la policía? Perdone usted que nos pongamos tan preguntones. Y ahora volvamos a la política. El ambiente en La Moneda está envenenado, está ponzoñoso. La abogada defensora de la víctima, María Elena Santibáñez, dijo en Tele 13 que personas del gobierno se comunicaron con el padre de la víctima, que él solo habría escuchado. Además, dijo que personas del círculo donde trabajaba la víctima, o sea, en la Subsecretaría del Interior, la amenazaron con las siguientes palabras: puedes aparecer muerta o puede pasarte algo a ti o a otra persona. O sea, parece que hay delincuentes en la Subsecretaría del Interior porque eso es un delito. O sea que hay un ambiente gangsteril en el Palacio de Gobierno. ¿Para qué hablar de la ley Karim? Porque de eso no se oye padre. Está tan tóxico el ambiente en Palacio que sectores cercanos a Boric habrían deslizado la idea que Carolina Toá no le había contado todo al presidente cuando le informó, en concreto el uso de la policía secreta en un intento por salvar al primer mandatario y someter a Toá a un acto de inmolación. Eso ya no es posible. Cualquiera que critique a Toá necesariamente, por lógica elemental, debe dirigir la misma crítica a la autoridad presidencial, porque fue esa autoridad la que tomó las decisiones de que no le importara el uso de la policía secreta, de mantener a Monsalve en el puesto y de no preocuparse por la presunta víctima. Naturalmente que en la práctica las cosas son distintas. Toá tiene las horas contadas y es posible que abandone el cargo en los próximos días cuando ya se conozcan los resultados de las elecciones de este fin de semana y que por carambola llegue al ministerio Luis Cordero. Toá saldrá del ministerio desplumada y sin ninguna posibilidad de que sea defendida por su partido, el PPD, que está convertido en un partido chico, poco relevante. Habrá terminado también su eventual candidatura presidencial. Carolina Toá está contra las cuerdas, pero intenta defenderse.
poco antes de cerrar esta columna, hace poco, dijo: yo estoy aquí firmemente a cargo de tareas, comprometida con sacar adelante esas tareas, y en el momento que hemos vivido después de lo que ha sucedido con el ex subsecretario, con mayor razón concentrada en sacar adelante esas tareas. Así habló Toá hace poco y agregó: ejerzo mi cargo para cuidar a las personas, no para cuidarme yo misma. Esa no es mi labor. Y atención, hace poquito, ahora recién, reiteró que informó todo, incluyendo la operación de inteligencia, al presidente Boric. O sea, Toá está jugando con dureza. Él también sabía, dijo, y el principal responsable, lo da a entender, es él, no yo. Las relaciones de Boric con Toá se han deteriorado, por eso el ambiente está muy malo. Agrega todo esto, la guerra que hay al interior del gobierno entre el Frente Amplio y el Partido Comunista con el llamado socialismo democrático. El responsable, Monsalve, es socialista. La responsable política, la superiora de Monsalve, su superiora directa, Toá, es PPD, los dos del socialismo democrático. ¿Y qué le dicen los Frente Amplistas? Teníamos nosotros razón. Cada cierto tiempo ustedes aparecen con sus vicios viejos. El sábado pasado hubo una reunión de solo mujeres del Frente Amplio del Partido Comunista. Participaron varias ministras. ¿Cuál fue la conclusión? ¿Cuál fue la decisión? Faenarse, perdone la expresión rústica, faenarse a Toá. Como le decía, es posible que a Toá le queden horas en el cargo. Y ¿sabe cómo le empezaron a decir los Frente Amplistas a los socialistas? Los chanchos. Así les dicen ahora, los chanchos. Así de malo está el ambiente. Antonia Cósmica Orellana es la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Es una especie de guardiana de la doctrina feminista gubernamental, la cancerbera de la erudición sobre la perspectiva de género. Cuando ocurrieron los hechos, estaba lejos, en Ginebra, en el Palacio de las Naciones, en esa edificación estilo Art Deco, exponiendo sobre los avances del Estado de Chile en la eliminación de todas las normas de discriminación contra las mujeres. Se solazaba allá en Ginebra diciendo que en Chile se había avanzado mucho bajo este gobierno. Nadie levantó el teléfono y le avisó de lo que estaba pasando acá, porque resulta que Carola y Gabriel, así los trata o trataba Antonia Cósmica, habían decidido guardar el secreto de Manuel. Entre paréntesis, tampoco supo Camila Vallejo. A ella la dejaron fuera de este asunto. Los secretos, cuando son más de dos, ya no son secretos, dicen ellos. Y llegó a Santiago la ministra de la Mujer y ese jueves se encontró con la bomba. Voy a hacer un paréntesis, ¿me lo permite? El jueves 24 de septiembre, Manuel Monsalve estaba exponiendo ante los diputados sobre la ley de presupuesto en la parte de seguridad pública. Estaba con él Carolina Toá. Al lado de Monsalve estaba el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Y resulta que mientras se exponía Monsalve, Vergara recibe una alerta en su celular con la denuncia del diario La Segunda de que ese señor que estaba al lado estaba siendo acusado de ser un violador. Entonces supuso que Monsalve no tenía idea de esta denuncia porque actuaba en forma tan imperturbable, con tal aplomo, con tan tranquilidad, que no se le pasó por la cabeza que estaba al tanto de todo. Entonces le pegó bajo la mesa una patada leve, después un codazo, intentó que mirara de reojo su celular para que se enterara de lo que estaba pasando. Una inquietud que se había reproducido entre los diputados asistentes, a los que también en el celular les había llegado la alerta. Y Monsalve, como si nada, ni a Vergara ni a nadie se les pasó por la cabeza, por la actitud que demostraba, que Monsalve sabía, que Toá, que estaba ahí, también sabía, que Gabriel sabía, por esta actitud de irreflexiva tranquilidad. Vuelvo a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Ella tiene
tanto poder, pero tanto poder en este gobierno, bueno, forma parte del comité político, que en estos momentos hay encargadas de género full time en cada ministerio, en cada subsecretaría e incluso en algunas seremías y servicios públicos. En todos estos lugares hay una oficina con asesoras de género encargadas de la paridad, de la conformación de los equipos y en el resguardo del lenguaje inclusivo. Y todas esas personas, verdaderas, como les decía, guardianas, responden a ella, a la ministra, una especie de comisariato al estilo soviético, para ver, para mirar, para denunciar, para inquirir, sin, creo hasta ahora, al menos, llegar a la Inquisición, o casi. Y ocurre que Antonia Orellana estaba enojada. Ella, teniendo tanta gente en tantos lugares, pagadas por todos nosotros, claro, y resulta que lo importante, lo relevante no se lo informaron. O sea, la bypasearon, no le avisaron, todo un contrasentido. Entonces decidió hacer un punto de prensa, fue un punto de prensa divertido, porque ella sintió la necesidad de hablar. Y una vez más, tenemos que acudir al libro Desde el Jardín. Se limitó no a hablar del caso específico, de todo lo que estaba ocurriendo, sino que a leer una especie de cartilla de cuántas cosas habían hecho en el ministerio, de los planes en general, algo que está en la página web del ministerio. O sea, una manifestación de la pulsión insana de decir algo, lo que sea, de aparecer. Así terminó esta conferencia de prensa. Pero como estaba enojada, resulta que Antonia Orellana gritoneó al presidente en Palacio, con gritos tan altos que fueron latamente escuchados. Y además se enfrentó a Carolina Toá en una conversación durísima. Las relaciones quedaron muy deterioradas, tan deterioradas que yo diría que el Palacio no soporta a las dos. Una tendrá que salir, o las dos. El lunes, en que había comité político, saludó a Antonia Cósmica y luego se retiró, no se quedó en el comité político pese a todo lo que estaba ocurriendo. Y como estaba enojada incluso, rebatió a Luis Cordero, que había justificado el viaje de Manuel Monsalve a la región del Biobío en vehículo y avión fiscal, diciendo que el estatuto administrativo no lo permitía. Pero ocurre que Cordero, experto en estatuto administrativo, le dijo, en esto usted es ignorante. Tratando de recuperar lo perdido, Antonia Orellana entonces dio una entrevista en la CNN, tratando de salvar a Gabriel, y dijo que el presidente había demorado en despedir a Manuel Monsalve, porque Manuel Monsalve no es un portero en servicio público. Y aquí estamos hablando nada más, porque estamos hablando aquí, dijo, nada más ni nada menos que del encargado de la seguridad del país. Estas son las declaraciones que indican, como les decía antes, que la crisis del gobierno es terminal. Porque la guardiana de la integridad femenina, diciendo que sin perjuicio de sus responsabilidades, hay que dar todo su tiempo al acusado de violación sin preocuparse de la víctima, porque además hay una diferencia, si hubiese sido un portero lo echamos de inmediato, estableciendo claramente la existencia de privilegios. Esto es brutal. O sea, hay tratos distintos. Y las personas más modestas, bueno, se despiden sin problema de inmediato. Esto apunta al corazón del gobierno. ¿Se imagina usted a Orellana, no ministra, sino activista, lo que hubiera dicho a una ministra de otro signo si hubiera ocurrido todo esto? ¿Cómo habría reclamado? Por eso digo que esta crisis afecta al corazón del gobierno. Todo esto es de una enorme trascendencia porque en un gobierno feminista, autoproclamado feminista, la mujer que habría sido violada no importó. Ahora recién dicen que sí les importa, pero es una reacción a la crítica. La verdad es que no les importó, partiendo por Gabriel Boric y Carolina Toá. Solo se preocuparon de atender a Manuel Monsalve. Por esto es que todo lo que ocurre es una crisis
en el corazón del deber ser del gobierno. Gabriel Boric, 10 días después de conocer los hechos, recién ahora, hizo una declaración diciendo: nuestro deber es creerle a la víctima. Yo le creo. Pero sabe que después de 10 días es una declaración que parece formateada, forzada, poco sincera, demasiado tarde. ¿Entenderán en el gobierno, como decía antes, que esto es terminal? El caso Cabal, el que significó el fin del gobierno de Bachelet porque prometía estar en contra de los privilegios y los abusos, fue un caso brutal. Este gobierno, autoproclamado feminista, prometió proteger a las mujeres. Y esto es lo que no ha hecho. Prefirió al compañero Monsalve. Esto es mucho peor que el caso Cabal. ¿Dónde están los movimientos feministas? ¿Y dónde están las tesis? ¿Ellas harán una presentación ahora frente al Palacio de la Moneda? ¿Qué pensarán? Mejor, ¿qué sentirán las mujeres que han sido abusadas y que creían que este era su gobierno? Pero ¿se da cuenta usted la enorme torpeza de Boris Toá y de Antonia Cósmica? Algunos ya hablan de feminismo de utilería, o sea, de esos elementos que solo se usan en una obra de teatro, en una representación. Paula Walker fue ex jefa de comunicaciones de Michelle Bachelet y dijo lo siguiente en una columna en el diario La Tercera. Dijo así: la mujer que denuncia hechos de connotación sexual es valiente y solidaria. Solidaria con las víctimas que en el pasado no se atrevieron a denunciar. La mujer que denuncia lo hace con la ilusión de que su gobierno, autoproclamado feminista, no solo comprenderá mejor las cosas, sino que podrá sentirse más protegida y acogida como la víctima que es. ¿Por qué fue lo que encontró la mujer que denunció a Manuel Monsalve las acciones del gobierno por el que votó? Ella confirmó una vez más que correr el velo de un poderoso tiene costos insospechados. Y agrega Paula Walker más adelante, confirmó que mientras ella debía esconderse, el subsecretario usaba su poder para iniciar informes de inteligencia de la PDI, revisar cámaras de seguridad, hablaba más de una vez con el presidente de la República, tenía tiempo para viajar en avión institucional y renunciar desde La Moneda cuando un diario publicó la denuncia y precipitó su caída. Y sigue Paula Walker. ¿Qué vemos las otras mujeres en este caso? Observamos un gobierno errático, paralizado, tartamudo, rabioso, enojado con la prensa, con respuestas ensayadas, pero imposibles de convencer. Y dice más adelante, hemos visto al presidente hablar de una supuesta víctima, pues le han disparado a su regalón y él no termina de reponerse del golpe. Y remacha, ¿dónde quedó la transformación cultural, la deconstrucción, el feminismo, el lenguaje inclusivo de la clase política que gobierna si frente al caso más explícito de dolor, humillación y abuso de poder, el silencio cunde entre sus filas? ¿Qué dicen las ministras, las asociaciones de funcionarias y funcionarios? ¿Qué dicen las parlamentarias y parlamentarios? ¿Y los militantes del Partido Socialista? Y ahora agrego yo, aunque el lenguaje ese que en verdad se ha ido olvidando, ese del nosotras, nosotres, aparecerá cada día más como una impostura. Cuando se hable será una especie de falsificación, un simple amaño. Y más allá de las palabras, de la proclama, de lo que se dice en medio del asambleísmo, en una campaña presidencial, en un folletín, en un volante, siempre todos sabemos que las cosas se prueban, que los hombres y mujeres se prueban cuando se encuentran ante las pruebas que siempre impone la vida. Y cuando había que actuar y no solo proclamar, el silencio, el ocultamiento de Boric y Toá es todo el símbolo del fracaso que significa una promesa incumplida. Es por esto, esencialmente por esto, que el asunto es terminal.
En el intento de salvar Bártulos, el gobierno finalmente ha dejado caer a Manuel Monsalve. Renunció al Partido Socialista, se adelantó a que lo expulsaran. Gonzalo Vinter ahora lo acusa de traicionar al presidente, de ser un traidor. O sea, lo van a demoler. Ahora, porque eso indica, ¿sabe qué? El simple cálculo político. Como la política vive momentos bajos, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, habría dicho que dejó anotado eso de que el Partido Socialista perdió el cupo en la Subsecretaría del Interior. O sea, cree que el cupo le correspondía en propiedad al PS, incluso después de todo lo que ha pasado. ¿Sabe qué? Si Dios no existe, habría que crearlo para que la perdone. Permítame una reflexión general. Manuel Monsalve es un político de muchísima experiencia, médico de la Universidad de Concepción. Con solo 8 años de ejercicio profesional, llegó a ser director del Servicio Médico de Arauco, designado por Michelle Bachelet, un cargo obviamente que es político. Fue diputado por 4 periodos. Es verdad, no se le recuerda por una gran gestión como diputado. Con su forma cansina, apoyó las acusaciones constitucionales contra Sebastián Piñera. Alguien me dijo, y sabe que me hizo sentido, que nadie, esto es lo que me dijeron, una observación, que nadie a los 59 años comienza con estas prácticas de violación sexual. Porque si la violación se comprueba, hay que investigar el pasado de Monsalve. La denunciante, hoy de 32 años, es una mujer que Manuel Monsalve conocía desde que era muy joven, en Curanilahue, en el Arauco profundo. Hija de un feriante, es la primera profesional de su familia. Su padre colaboró con Monsalve en sus campañas políticas, lo ayudaba. Te llevo para allá, a veces como un chofer, pero los colaboradores de las campañas. Pero justamente por esta relación, todo esto es tan brutal. Y es tan brutal el abandono de la denunciante. Fue Manuel Monsalve el que la trajo a Santiago y le dio trabajo. Hay que estar atento a las pericias del Servicio Médico Legal. Atención que el peritaje del Servicio Médico Legal hundiría a Monsalve. Hay que también averiguar si Monsalve se contactó con fiscales del Ministerio Público para tratar de negociar. Por el momento nos guardaremos los nombres de los fiscales, pero sería bueno que si esto es así, que lo digan. Ese intento habría abortado porque el padre de la víctima, de la denunciante, desilusionado con Monsalve, lo habría enfrentado. Y ustedes han visto el silencio de la oposición. No necesitan en la oposición hacer nada. Ha habido contactos entre el socialismo democrático y la derecha para que la oposición no intente una acusación constitucional contra Gabriel Boric. Hubo seguridades de que no se interpondrá ninguna acusación constitucional. Desean en el fondo que Boric se deteriore a fuego lento. Y ahora hago un pequeño paréntesis. Íñigo Errejón, le repito el nombre, Íñigo Errejón, es o era uno de esos íconos de la política española, ideólogo de Podemos, que es el símil del Frente Amplio chileno, o sea, perteneciente a la izquierda radical, esa que sigue a Alberto Laclau, que es el autor preferido del Frente Amplismo chileno. Junto a Pablo Iglesias fueron una dupla referente de la política española. Iglesias se retiró y hoy es una figura de escaparate, de esas que en una vitrina se miran pero no se compran. Errejón se retiró de Podemos y estaba en Más País. Íñigo Errejón es un referente de los Frente Amplistas chilenos. Es fácil encontrar fotos donde está Errejón, Gonzalo Vinter, Diego Ibáñez, Toti Orellana, la ministra, Gabriel Boric a veces tuiteaba con partes de su libro subrayadas. Íñigo fue asesor de la Asamblea Constituyente de Evo Morales, amigo de Álvaro García Linera, todo un círculo, un grupo. Dijo Errejón que uno de sus mejores discursos lo dio en Chile ante una asamblea de Revolución Democrática. ¿Pero qué les dijo? Que hacer política a través de los partidos políticos es muy precario, que hay que hacerlo a través de
de fundaciones. Él es el ideólogo de las fundaciones. Él dijo que ahí están los recursos, se obtienen del Estado y que cuando se pierde una elección, las fundaciones son el lugar para guarecerse, para esperar la próxima elección. Entonces aquí le hicieron caso y resultado, un montón de ellas están siendo, usted lo sabe, están siendo investigadas. Bueno, ocurre que hace algunas horas Íñigo Errejón anunció que abandonaba la política. Fue de sopetón y fue sorpresivo. Se lo informó a la plataforma multinacional Sumar, donde participaba. ¿Y qué dijo? Dijo que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más justo y humano. Sí, increíble, en medio de su denuncia le echa la culpa al sistema neoliberal. Pero ¿por qué renunció? ¿Por qué dijo abandono todo, Íñigo, hace algunas horas? No fue por el sistema neoliberal. Ocurre que lo acusaron de violación, de abuso sexual. Y después de esa acusación empezaron rápidamente a salir otras mujeres. Da la impresión que es un depredador sexual. El diario El País dice que la caída de Errejón es una bomba en la izquierda feminista y que sus costos son más allá de Sumar y Podemos. El costo es para la izquierda y el gobierno de Pedro Sánchez y supone un deterioro para el conjunto de los sectores de izquierda, incluido el gobierno. La sociedad no va a discriminar, dice en este tema. Hay un clima de sospecha, dicen los españoles, por no haber actuado antes, porque se comentaba que este señor tenía ese tipo de vida. Errejón, el referente del Frente Amplio chileno, está en el ostracismo desde ahora por violencia sexual, por abuso sexual, por violación. A veces hay solo coincidencias, o no. La lentitud en reaccionar, la traición a los principios proclamados, el feminismo de cartón. Esta es la noticia de ahora en España y posiblemente tenga alguna relación con nosotros. En una carta, Alberto Pedro López Hermida, que es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterrae, dijo lo siguiente. Escuche bien esta carta, es cortita. Si Monsalve nos hizo olvidar a Cubillos, si Cubillos nos hizo olvidar a Hermosilla, si Hermosilla nos hizo olvidar a Jadwe, si Jadwe nos hizo olvidar a Barriga y Barriga nos hizo olvidar a Jackson, ¿en qué andará quien nos haga olvidar a Monsalve? ¡Qué miedo! No lo sabemos, pero lanzo una posibilidad. Juan Pablo Hermosilla, el abogado de su hermano Luis, anunció que en 10 días va a dar a conocer audios de su hermano con fiscales, fiscales adjuntos, fiscales regionales, funcionarios públicos, ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema, que le pidieron favores a su hermano. Son todos operadores del sistema de justicia. Promete información sobre almuerzos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, todo principalmente vinculado a nombramientos. Promete especial dedicación a Ángel Valencia, fiscal nacional, y Lorena Parra, la que lleva el caso Audios. Se vienen noticias por ese lado y el plazo de los 10 días ya está corriendo. En otra época, hace no tanto tiempo, la noticia sobre la explosión de bombas Molotov en el internado nacional Barros Arana habría sido no una noticia, una notición. Un hecho que nos tendría a todos ocupados. Hay 35 alumnos con quemaduras, 11 en estado crítico, 5 en riesgo vital. Estaban al parecer al interior del recinto educacional fabricando bombas. Todos o varios de ellos pretendían lanzar esas bombas a otros y resultaron ellos con el daño que a otros querían causar. Esta es una verdadera tragedia. La directora habla de, mira, aquí se produjo un hecho aislado, como minimizando los hechos. Increíble la directora. Se estima que podría haber padres implicados. María Cañas, la fiscal, dice lo siguiente, la que está investigando los hechos.
Hace 4 años estamos con este tipo de sucesos, antes incluso de la pandemia. Después de ello me ha tocado tomarles declaraciones a muchos profesores que señalan a veces estar amedrentados de dar información. Profesores amenazados por los alumnos y la directora del colegio dicen son hechos aislados, impresentable. Pero lo peor es que hubo una declaración de los apoderados, o sea, de los padres del colegio, y se la leo. Escuche bien, ser tajantes en condenar y no dejar espacio a ningún intento de criminalización a estudiantes, que por lo demás se presume que son menores de edad, sujetos de derechos de acuerdo a nuestra legislación vigente. Las manifestaciones extremas son múltiples y siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad por hacer ruido suficiente para ser escuchado. Ojalá todos tuviéramos a nuestros hijos cómodos, amados y resguardados, pero hay jóvenes que traen rabia, pena y una enorme incertidumbre al futuro. Manifestarse es un derecho, vivir sin nada que reclamar es un privilegio. O sea, los padres prácticamente apoyaron estas manifestaciones de sus hijos. Rechazaron esto de criminalizar. Bueno, resulta que armar bombas Molotov es un delito. O sea, son criminales. Estamos jodidos, ¿eh? En el Internado Nacional Barros Arana, padres e hijos están en la misma. Naturalmente que habrá algunas excepciones. Pero esto ya no es noticia porque la violencia se normalizó. Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, condenó la violencia de los hechos, pero ellos, el excomunista del Partido Comunista, apoyaron la violencia de la revuelta, como él la llama, de hace 5 años, por lo tanto nadie le cree. Alguien, no sabemos si digitado por él, presentó un recurso de protección para anular, por violar una garantía constitucional, la acusación constitucional que destituyó al juez Sergio Muñoz en el Congreso Nacional. Lo notable es que la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde Muñoz posee una verdadera claque, no declaró inadmisible la acción, sino que la acogió a tramitación. Entonces, se podría dar la situación potencial que se acoja el recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso y luego por sus compañeros de la tercera sala de la Corte Suprema y obviando lo resuelto por el Congreso, o sea, la destitución, lo reintegren a los tribunales. Naturalmente que todo eso sería inconstitucional, pero la doctrina Muñoz lo permite y esa con sus herederos sigue vigente. La cosa en el país está tan revuelta que una mañana, conduciendo noticias, me encontré con lo siguiente. Algunas noticias de esa mañana, esta semana ocurrió. Leo solo los encabezados. El candidato a la reelección por la alcaldía de Laja, Roberto Quintana, fue nuevamente condenado como autor del delito de acoso sexual a una trabajadora del municipio. En prisión preventiva quedó el exalcalde de Puerto Montt, Gerboy Paredes, acusado de delitos de corrupción y lavado de activos cometidos principalmente en el DAEM. Otros 2 imputados quedaron con arresto domiciliario total. En calidad de imputado está el candidato a la reelección por la alcaldía de Temuco, Roberto Neira, debido a la investigación por el presunto delito de lavado de activos y fraude al fisco, tras un audio donde se menciona que recibió financiamiento de la coordinadora Arauco Mayeco, o sea, de la CAM, la de Héctor Yaitul. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Talca acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró el desafuero del diputado Juan Francisco Pulgar Castillo, imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación de mayor de 14 años de edad, cometidos durante 2014 en la región del Maule. Durante estas elecciones seguirá en prisión preventiva Juan Ramón Godoy, el exalcalde de Rancagua, imputado por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Todo esto en una sola mañana. Algo pasa, ¿no cree? Mientras tanto, esperemos las elecciones, sus consecuencias, el cambio de gabinete que se viene, la masacre que todos harán ahora del solitario Manuel Monsalve, su formalización, su encarcelamiento, con, esperemos, porque se está produciendo la evidente pérdida de poder del presidente, o del presi, como le dicen, y ojalá que Antonia Cósmica no gritonee más al presidente. ¿No se da cuenta, Antonia, que ya no vale la pena?
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams.